Abra la porción de la Biblia ahí en Lucas capítulo y casi memorizar este pasaje porque esto es lo que vamos a estar hablando en el año. El Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículo 1. Dice la palabra de Dios de esta manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahorita vamos a leer el pasaje principal de este día. Dice: aconteció que estaba Jesús orando un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, esa palabra, esa parte, dice: enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. ¿Sí? Enséñanos a orar, esa es la palabra, la frase, enséñanos a orar. ¿Sí? Y vamos a hablar acerca del modelo de oración. Estuve batallando y le dije: Señor, pues es que ese es el lema, ese es el texto, pero Dios me había mostrado anteriormente este tema, quería dejar casi al final, pero estuve luchando con Dios y me convenció, y lo que Dios dice, pues simple y sencillamente tenemos que someternos. Entonces, hoy vamos a hablar acerca del llamado de volver a Dios. Este tema, hermano, en verdad a mí me tocó. En Segunda de Crónicas, cuando lo encuentren, voy a pedir que se pongan de pie. Segunda de Crónicas, capítulo 7, y vamos a darle lectura desde el versículo 11 al 14 y 15. Puestos en pie, vamos a darle lectura a la palabra de Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 11 al 15, dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, versículo 15, ahora estarán abiertos mis ojos y atentos a mis oídos a la oración de este lugar. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento te damos gracias por la lectura de la palabra que hemos leído en este momento, y pedimos, Señor, que nos hables a través de ella en el nombre de Jesucristo. Espíritu Santo, prepara nuestros corazones, y también, Señor, ayúdanos, Señor, que nuestros oídos estén atentos, Señor, a tu palabra, en el nombre de Jesucristo. Espíritu Santo, háblanos y toma el control de esta predicación, te lo pido. Y Señor Jesucristo, oramos que tú seas el centro de este tema. Queremos escuchar tu voz, queremos escuchar tu palabra. Háblanos a cada uno en particular, y como iglesia en este día, Señor, háblanos a todos en el nombre de Jesucristo. Y oramos, Padre, que tu gloria descienda en este lugar en el nombre de Jesucristo, y que tu nombre sea glorificado. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias, hermanos, ocupen sus lugares. Aleluya, gloria a Dios. Amén. El tema que vamos a ver en este día es el llamado de volver a Dios. Es un tema interesante, y como les dije que yo estuve pidiéndole al Señor con qué tema íbamos a iniciar, y Dios me llevó a este tema. Y vamos a estar viendo 4 puntos importantes que tienen que ver con nosotros y un punto que tiene que ver con Dios. Es lo que vamos a estar viendo en este día. Pero para empezar con relación a este tema, yo voy a pedir que también ahí, ahorita que regreses a tu lugar, que vayamos a Zacarías. Zacarías capítulo 1, versículo 3.
Pásale a un bosquejo al hermano que está allá atrás, por favor. ¿Ya le dio? Muy bien. Zacarías capítulo 1, versículo 3. Dice la palabra de Dios de esta manera. Dile pues, así, escuchen cuando dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Qué dice el Señor? Hace un llamado a la iglesia. Dice, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Fíjense nada más como dice, volveos a mí. El llamado de volver a Dios. Esta palabra significa, cuando dice volveos y yo me volveré a vosotros, esto significa volver, dar vueltas, rodear, evadir, cambiar, transformar. En otras palabras también significa convertir, devolver y regresar. Eso es lo que significa. El Señor nos está diciendo, hablando a la iglesia, que volvamos a Él. ¿Cómo? Si estamos en la iglesia, no estamos extraviados, no estamos perdidos. ¿Sí? Pero Dios nos está diciendo que volvamos a Él. Dios hace un llamado a la iglesia de volverse a Él. Esto significa que al volverse a Dios, no es cuestión o no es mediante de un intento, escuchen bien hermano, de un intento o un acto religioso, superficial, sino con una absoluta entrega y sinceridad a Él. Eso es lo que significa volvernos a Él, no un acto religioso, sino una entrega total, absoluta. Nos está diciendo el Señor que nos volvamos a Él. Y Él promete, si nosotros nos volvemos a Él, Él promete volvernos a nosotros, volverse a nosotros. Ahorita vamos a ver más adelante en qué sentido mencionamos esto. Todos los seres humanos, sin excepción, llámese creyentes o no creyentes, religiosos o no religiosos, si todos se han apartado del camino que lleva a la vida. Lo voy a mencionar otra vez. Todos los seres humanos, sin excepción, se han apartado del camino de la verdad y de la vida. Le han dado la espalda a Dios, o le hemos dado la espalda a Dios. En lugar de vivir para su gloria, hoy nosotros, los seres humanos, vivimos para satisfacer nuestras propias necesidades y deseos egoístas. Me acuerdo de una ocasión que un pastor lo tuvimos en una ocasión en la iglesia. Decía, antes el ser humano trabajaba para comer, para vivir, hoy vive para comer. Y yo digo, ¿cierto? El ser humano dejó de pensar en Dios. Hoy busca satisfacer sus propias necesidades. Cuando pasó las Torres Gemelas allá en Estados Unidos, todavía existía y vivía el hermano, el evangelista Billy Graham. Vinieron y preguntaron los reporteros, ¿en dónde estaba Dios cuando pasó todo esto? Dice, Dios está en el mismo lugar de siempre, donde ustedes lo han dejado desamparados. Ahí está Dios. Porque cuando pasan las desgracias, cuando vienen los problemas, los conflictos,
En la vida del ser humano entonces se acuerda de Dios, entonces se pregunta dónde está Dios. Dios siempre está en el mismo lugar donde lo hemos dejado, hermano. Él no se ha apartado, nosotros somos los que nos hemos apartado de Dios. ¿Sí? Es lo que ha sucedido. Y el Señor dice, el que a mí viene no le echo fuera. Qué tremenda palabra de consuelo que dice el Señor a su pueblo, a toda aquella persona que desea regresar a mí, a Él. Dice, el que a mí viene no le echo fuera, dice el Señor. Si hay alguien que está más ansioso y deseoso de que nosotros que regresemos, es Dios mismo. Dios está esperando que nosotros volvamos a Él. Por eso dice, volveos y yo me volveré a vosotros, dice el Señor. Él está deseoso que nosotros estemos clamando a Él desesperadamente por misericordia. Esa frase, ¿cómo nos acordamos, hermanos, y lo recitamos todos los días? Nueva es cada mañana su misericordia. Usted se lo sabe de memoria, la iglesia se lo sabe de memoria. Pero Él está diciendo que Él está deseoso que nosotros estemos clamando a Él, que estemos desesperados por su misericordia, que tenga misericordia. Y que podamos depender de Él y nada más de Él, hermano. Confiar en Él completamente, una confianza plena en el Señor. Eso es lo que Él está esperando, que confiemos en Él. Aleluya. Dios está diciendo, volvéis a mí y yo me volveré a vosotros, dice el Señor. Es un llamado a la iglesia, hermano. Es un llamado que Dios le está haciendo a usted. Me está haciendo a mí, nos está haciendo como iglesia, le está haciendo a la gente, le está diciendo a la gente que no le conoce que vuelvan a Dios, que volvamos a Dios de todo corazón. Eso es lo que Dios está diciendo. Quiero que veamos estos 5 puntos y ahorita lo vamos a hacer un poquito diferente porque eso es lo que me llevó a hacer el bosquejo, así lo vamos a ver de esta manera. 4 puntos que tienen que ver con nosotros y el 5.º tiene que ver con Dios. Y usted va a ir, ahora sí va a anotar primeramente el primer punto ahí en la hojita. Primero, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios aquí en Primera de Crónicas, capítulo 7, en el versículo 14, un pasaje que todos lo sabemos de memoria, pero ahorita vamos a desglosar y vamos a ver esos puntos que vamos a estar viendo. Versículo 14 dice la palabra de Dios de esta manera: si se humillare mi pueblo. La primera tiene que ver con humillarnos. Si se humillare mi pueblo. Es una palabra tremenda. ¿Qué significa humillarse? Dios está diciéndonos que nos humillemos. Humillarse es despojarse del yo. Humillarse es despojarse del yo. Quizá no le suena familiar, pero esa es la verdad. Habla de dejar el orgullo. La vanagloria. Y también habla de sujetarse al Dios Altísimo, obedeciendo el mandamiento o los mandamientos que nos da a través de su palabra. Hoy el Señor nos está diciendo que nos humillemos. También esta palabra humillarse es postrarse ante su presencia.
Como me acuerdo, hermanos, en aquel entonces, aún no sé si todavía en los pueblos, como me acuerdo cuando antes cada persona que entraba a la iglesia, lo primero que hacía era pasar al altar y doblar sus rodillas y orar a Dios. Hoy difícilmente veo a una iglesia doblar sus rodillas, humillarse delante de la presencia de Dios. ¿Por qué? Por el yo que está en mí. Es postrarse ante su presencia, doblando las rodillas. Con un corazón sincero, que es lo más importante. Reconociendo en todo momento que Dios es un ser todopoderoso. Entonces sabe todo de memoria lo que dice allí en Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11. Lo cantamos, lo decimos, lo declaramos. Que delante de Él se doblará toda rodilla. Y me pregunto yo, entonces, ¿qué decir? Que ¿cuándo se va a hacer eso? Ya que estemos ante su presencia. No, hermano, la persona que conoce a Cristo, que ha recibido a Cristo y tiene a Cristo en su corazón como su Señor y suficiente Salvador, debe de postrarse delante de su presencia, no esperando hasta que esté en el cielo, o será porque no lo ve aquí. Usted tiene que doblar sus rodillas delante de la presencia. Si Él es tu Dios, si Él es tu Señor, si usted cree que Él es grande, que Él es poderoso, usted tiene que postrarse, doblar sus rodillas ante su presencia. ¿Cuánto nos cuesta eso, hermano? El yo que está en mí, el orgullo que está en mí, la vanagloria que está en mí. Me cuesta trabajo doblar mis rodillas ante la presencia de Dios. Es más, para hasta cantar, canta, hermano, nadie canta. Adora, hermano, nadie adora. ¿Qué pasa? Hermanos, eso es lo que significa. Reconociendo en todo momento, no de vez en cuando, no una vez a la semana, en todo momento, que Dios es un ser todopoderoso. Amén. También es sinónimo, esta palabra es sinónimo de humillarse. De acuerdo con la Biblia, con la palabra de Dios, son rebajarse. Menguar. ¿Se acuerdan de Juan el Bautista? Es necesario que él crezca, y yo mengue. Decimos, Señor, tú eres grande, levantamos el nombre de Dios. ¿Saben cuándo? Cuando nos postramos, entonces el nombre de Dios es exaltado. Dios hace un llamado de volver a Él. ¿Cómo? Humillándonos delante de su presencia, hermano. Yo sé que esta palabra a lo mejor no está en tu corazón, pero déjame decirle, no hay otra manera, no hay otra forma. Dios está diciendo que nos humillemos. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, y Dios lo dice. Por eso dice ahí en Zacarías que estamos leyendo, dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué dice Jehová de los ejércitos? Volveos a mí. Si mi pueblo, dice, se humilla. ¿Quién es el pueblo? Pues el pueblo de tal lugar. ¿Saben a qué se refiere? Se refiere a nosotros. Si somos el pueblo de Dios, Dios nos está diciendo, si mi pueblo se humillara. Pero ojo, como le he mencionado algunas veces, no todos somos el pueblo de Dios. Son contados los que son del pueblo de Dios. Postrarse, arrodillándose y despojarse. ¿Saben cuándo sucede esto, hermano? Cuando hay una convicción de Dios en la vida de una persona. Me acuerdo cuando esos grandes hombres de Dios que esperaban el avivamiento, esa manifestación de los avivamientos en estos días, dice que en una ocasión se reunieron en cierto lugar para orar. Había de todos, había un japonés, había un hermano de color, había hermanos así como de baja y unos muy
trajeados que iban al lugar y empezaron a orar y a veces siempre hay de todo, o sea, hay de todo. Entonces el hermano que estaba bien trajeado, ese no quería juntarse, se le tocó sentarse al lado de uno de color y otro así medio humilde. Dice que él estaba así y no quería tocar a nadie. Entonces, pero estaban orando por el avivamiento, que el Espíritu Santo descendiera sobre ese lugar donde estaban reunidos. Dice que de repente el Espíritu Santo tocó a todos y empezaron a hablar en lenguas, empezaron todos a alabar al Señor. Y aquel hermano de traje, como había tierra, dice, empezó a revolcarse en el piso, y el otro decía: hermano, su traje, ¿qué importa? Dios me está tocando, dice. Sí, o sea, no interesa, hermano, o sea, no interesa. Lo único que importa es cuando Dios lo toca a uno, Dios lo toca. Y se humilla quien quiera que sea y reconoce que Jesucristo es el Señor. Si se ensucia o no se ensucia, Él merece toda la gloria, toda la honra, la alabanza. Despojarse. Él no le interesó nada, se despojó a sí mismo. Porque estaban ante la presencia, reconoció que estaba ante la presencia de Dios. Hoy en las iglesias a veces como que ya tenemos nuestro grupito, este grupito, que cada quien. No, hermanos, ¿sabe qué? Si somos el pueblo de Dios, debemos estar todos juntos. ¿Sí? Si me alejo del hermano, de la hermana que no le saludo, quiere decir que pues hay algo en mí. Así de simple, hermano. Esto ha pasado por generaciones. Humillarse delante de Dios y de su palabra significa reconocer la propia pobreza espiritual. Bienaventurados los pobres en espíritu, dice el Señor en el Sermón del Monte. ¿Sí? Es lo que dice la palabra de Dios. Reconocer nuestra propia. Hermanos, esto es algo muy importante. Siempre les he dicho, le doy gracias a Dios porque estoy aprendiendo cada día. Y me gusta aprender. Hoy tal parece que mucha gente ya solo sabe todo. Y déjame decirle una cosa, hoy cualquiera puede enseñar, cualquiera puede predicar, cualquiera puede estar en un ministerio, cualquiera puede hacer cualquier cosa, pero no cualquiera puede orar, hermano. ¿Sí? No cualquiera puede orar. ¿Sí? ¿Cómo es nuestro ego tan grande? Eso me lo sé. Mucho conocimiento. Saben mucho de Biblia. Conocen mucho de la palabra de Dios. Eso es lo que ha pasado en la sociedad, es lo que sucede en las iglesias. Humillarnos, el verbo en hebreo significa traer abajo. Es la acción de un súbdito ante un rey. Oh, hermano, eso es lo que nos corresponde, reconocer que estamos ante un rey. Hermano, esto es algo tremendo. Cuando usted viene a la iglesia, usted no viene al pastor, no viene a ver al pastor, a ver qué pasa. Usted no viene a ser un espectador, usted viene a adorar, usted viene a alabar a Dios, usted viene a servir, usted viene a buscar el rostro de Dios, que vamos a ver un poquito más adelante. Usted viene a eso, no viene a otra cosa. Si usted tiene hambre y sed de Dios, usted va a venir a buscar a Dios. ¿Sí? Es traer abajo, dice, postrar, doblar las rodillas. Es la acción de un súbdito ante un rey. Si mi pueblo se humillare, esta palabra, guárdalo, hermano. Dios hablando, debemos de hacerlo. Dios está hablando a usted. Usted tiene una Biblia, ahí dice, yo creo que dice lo mismo que la Biblia que yo tengo, dice, si se humillare mi pueblo, Dios le está diciendo, ¿quién es? Usted, no yo, usted le está diciendo. Cuando yo leo mi Biblia, Dios me está diciendo, humíllate delante de mí, es lo que me está diciendo. Y como iglesia nos está diciendo en esta mañana, si mi pueblo se humillara, postrándonos delante de Él. Y es bueno, y hay que hacerlo físicamente. A veces nos resistimos al Espíritu Santo y ahí nos quedamos viendo a ver qué pasa. No sea espectador, hermano. Usted necesita de Dios, no solamente el hermano que está llorando, que está de rodillas. Usted necesita de Dios. O me equivoco, porque yo tengo necesidad de Dios cada día, no una vez a la semana. Yo necesito de Dios todos los días. ¿Cuánto yo quisiera que todo el tiempo me tocara el Señor?
Eso es lo que está haciendo, hacerlo físicamente. Nadie, escúchame, nadie lo va a hacer por usted. Usted tiene que doblar sus rodillas. Usted reconoce a Dios, usted tiene que doblar sus rodillas. Usted puede hacerlo, usted no, pero usted está diciendo esto. Es lo que significa humillarse ante la presencia de Dios. El pueblo de Dios debe de reconocer algo muy importante: sus fracasos y derrotas. Si yo le preguntara en este momento, hermano, ¿cuántos? Y a veces yo digo y decimos, ¿cuántos tienen la victoria? Amén, amén. Bueno, pues eso es lo que decimos, pero los hechos son otros. Ahorita estamos cantando victoria, la victoria mía es. A veces lo cantamos por cantar, pero no lo estamos viviendo. No lo estamos experimentando. Y uno debe de reconocer que ha fracasado en la vida. O me atrevo a decir, hermanos, muchas veces hemos fracasado en muchas áreas. Hemos fracasado en los negocios, hemos fracasado en el matrimonio, hemos fracasado en muchas áreas. Y decimos, es el diablo. No, hermano, o sea, reconócelo. Es el yo de reconocer. ¿Sabes qué, Señor? A veces yo le digo al Señor, reconozco que he fracasado, reconozco que me ha ido mal. Hay reconocer la verdad. O sea, no hay que ocultar nada. Es reconocer, hermano, que hemos fallado delante de Dios. Usted me puede decir que no ha fallado desde que usted conoce al Señor, no ha caído en pecado, no quiere decir que practique, sino que ha caído en tentaciones. Si es así, pues gloria a Dios. Quiero que me digan cómo le hacen. Reconocer que hemos fallado. Todos hemos fallado. Dice, sus fracasos y derrotas. Y expresar arrepentimiento genuino por su pecado. Eso es lo que dice humillarse. Y renovar sus compromisos. ¿Cómo me da tristeza, hermano, estos días? Estamos celebrando la cena del Señor. Algunos no quieren recibir, no quieren. Oh, Dios, Padre eterno. Entonces, ¿a qué estamos jugando? ¿Somos cristianos? ¿No somos cristianos? ¿Es del pueblo de Dios o no? Todo creyente debe participar en la cena del Señor y algunos no lo hacen. No. Padre eterno. Me entristece, hermano. Entonces, ¿quiere decir que no lo somos? Todo creyente, excepto aquella persona que no conoce a Cristo, no puede participar. El que dice ser hijo de Dios debe de participar. Debe de participar. ¿Por qué? Porque eso es lo que el Señor, una ordenanza de parte del Señor. No, hermano, no. Ay, que Dios tenga misericordia. Renovar su compromiso es renovar nuestros votos. Cuando participamos nos acordamos de lo que Él hizo y que un día el Señor va a venir por su iglesia. Su compromiso, hacer la voluntad de Dios. Vamos a hablar al Padre Nuestro punto por punto. Decimos al Señor, hágase tu voluntad, pero muchas veces, hermano, no hacemos la voluntad de Dios. Hacemos lo que nosotros queremos, pero no hacemos la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es agradable, buena y perfecta. Dice el Señor Jesús estando ahí postrado, Él sí postrado de rodilla, allí en Getsemaní, diciendo estas palabras: no se haga como yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Él sí hizo la voluntad del Padre. ¿Sí? Pero eso es humillarse, va a rebajarse. Él tuvo que ceder como humano, tuvo que doblegarse ante la presencia de Dios. Hay una frase: doblo mis rodillas ante mi Padre Celestial, arrepentido, porque le he fallado con mi corazón, contrito y humillado le pido perdón. Dios nos llama a humillarnos delante de su presencia. Es un llamado que nos está haciendo, hermano. Y yo le digo, yo cuando estaba viendo esto, Señor, yo soy el primero que tiene que humillarse delante de tu presencia. Número 2, ahí póngale ahí en la hojita. La siguiente parte es: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, la palabra orar. Esto es lo que vamos a estar hablando todo el año acerca de la oración, hermano. La oración. La oración es una acción sincera
y voluntaria. Que todo ser humano debe de hacer delante de la presencia de Dios. Todo ser humano. Tenemos que orar, aprender a orar. Hay una diferencia entre rezar y orar. Vamos a ver eso en los siguientes temas. Hay una diferencia entre recitar y orar, hermano. Hay frases que ya lo sabemos todos los días y le decimos al Señor, bendíceme, prospérame, ayúdame, todo eso. Eso es un rezo porque lo estás haciendo todos los días. Eso es recitarle al Señor de lo que Él ya sabe, de lo que usted sabe, pero eso no es orar. Y eso lo vamos a hacer más adelante. Esta palabra oración es la cual expresamos con nuestras propias palabras, escuchen bien, con nuestras propias palabras. Hermano, ore por mí. Hermana, ore por mí. No, hermano, usted tiene que aprender a orar a Dios con sus propias palabras. Por eso digo, cántele, que se escuche con tus propias palabras lo que usted le está diciendo al Señor, no lo que está cantando, no lo que está escuchando la canción. Usted tiene que aprender a decirle cuánto le ama, cuánto le adora, cuánto es bueno, cuánto es grande, es grande Dios para tu vida. Usted tiene que decir con tus propias palabras. ¿Sí? Otro no va a cantar por usted, otro no va a orar por usted. Usted tiene que orar, tiene que orar a Dios, tiene que buscar tener la manera de entrar en su presencia. También esta palabra es buscando el favor de Dios. Nosotros necesitamos el favor de Dios todos los días. La verdadera oración que le agrada a Dios es el que se hace con reverencia. Otra vez, sabiendo que estamos ante la presencia de Dios. Estaba escuchando, hermanos, en estos días acerca de la bienaventuranza, de lo que vimos en el Salmo capítulo 1, versículo 1 al 3, cuando hablamos acerca de la bienaventuranza. Estaba escuchando la definición en hebreo, nos quedamos cortos en muchas ocasiones lo que significa esa palabra, bienaventurado. Habla de una vida plena. Una vida plena que Dios quiere que nosotros tengamos. Es interesante saber en verdad lo que significa. Por eso decimos, esta palabra oración la sabemos de memoria, pero muchas veces no entendemos el significado, lo que significa la palabra oración. La reverencia ante la presencia de Dios. Padre Celestial, bendíceme, prospérame, Señor, ayúdame, bendice a mi esposa, bendice a mis hijos, bendice. Es algo que lo sabemos de memoria. Pero primeramente yo tengo que saber delante de quién estoy postrado o parado o sentado. Que Él no es, que yo no soy el que manda, que le tengo que dar órdenes a Él, Él me tiene que dar órdenes a mí, Él me tiene que decir, espérate, yo te voy a responder, te voy a atender cuando yo quiera. Señor, bendíceme, pero ya. Señor, dame esto, pero ya. No, hermano, no. No es así. Una reverencia. ¿Te ha entrado a alguna oficina, alguna dependencia, hermano, y dices que arréglame este asunto, pero ya? ¿Verdad que usted no va así? Por favor, muchas veces ahí decimos, por favor, señorita, por favor, señor, usted me puede, y hasta decimos esas palabras, acomodamos las palabras para hallar gracia. Una persona así, un mortal cualquiera. Y cuando venimos a la presencia de Dios, Señor, bendíceme, prospérame, Señor, y gracias, aleluya, en el nombre de Jesús, amén. Automáticamente queremos que las cosas se solucionen, que las cosas se resuelvan. No es así. Eso lo vamos a ver más adelante. Tiene que ver con la reverencia. Una reverencia que debemos de tener ante la presencia de Dios.
¿Se acuerda usted de Ana? Vamos a ver más adelante. ¿Se acuerda usted de Ana cuando él estaba pidiendo a Dios que le diera el privilegio de tener hijos? Ella vino, se postró. Que el sacerdote Elí la tuvo como ebria porque no abría su boca. Solamente hablaba internamente, movía sus labios, y este hombre le dice, ¿sabes qué? El sacerdote le dice, ¿sabes qué? Mujer, ya deja ya digiere tu vino. No, Señor mío, yo no estoy borracho. Simple y sencillamente he derramado mi alma ante la presencia de Dios. Él reconocía ante quién estaba. Y saben que, hermano, esas son las oraciones que Dios ve. Esas son las oraciones que Dios contesta. Si te indignares, decía. Y esa palabra es tremenda. Muchas veces nos sentimos dignos de muchas cosas. Tú y yo no somos dignos de nada, hermano. Amén. La oración debe ser ferviente. Hermano, yo sé, muchas veces somos diferentes. Gracias a Dios por eso. Tenemos una variedad. Ahora sí que en los seres humanos, nuestro carácter, nuestra persona, somos diferentes. Gracias a Dios por ello. Pero estoy seguro, hermano, que en alguna ocasión usted tiene que orar fervientemente. No, Señor, ayúdame, prospérame, Señor. No, hermano, ahorita vamos a hablar. Cuando dice clama, amigo, clamar es gritar, expresar, decir, Señor, ayúdame. Eso es clamar, hermano. No, Señor, si tú quieres bendecirme, Señor, ayúdame. No, hermano. Fervientemente, apasionadamente, que siente que le hierva la sangre. Usted ha visto cómo es que a veces, bueno, en la mañana cuando tomamos el cafecito, cómo hierve el agüita para antes de echar ahí ese polvito negro y todo eso. O sea, cómo hierve el agua. Eso es estar ferviente. Algo vivo, algo que se ve que hay vida ahí. Así debe de ser la vida del cristiano en la oración, ferviente, apasionado. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios quiere, que nosotros estemos fervientes, orando fervientemente, aleluya, en el nombre de Cristo Jesús. Déjame decirle, eso es lo que Dios ve. Debe ser ferviente y constantemente, hermano. Orar sin cesar, vamos a ver más adelante. Constante, hermano. No deje de orar. Sigue orando a Dios, sigue buscando a Dios, sigue clamando a Dios. Lo que usted oró ayer quizá no vino la respuesta. Ore ahorita, Dios le va a dar la respuesta. Si no, mañana Dios le va a dar la respuesta. Pero no cese de orar, no deje de orar por esa petición, por esa necesidad, porque Dios, la respuesta viene en camino. Ustedes se acuerdan con relación a Daniel, cuando él buscó a Dios, se humilló ante la presencia de Dios. Cómo es que perseveró, estuvo orando ante la presencia de Dios, y Dios mandó a su ángel en respuesta a esa oración, porque Dios contesta las oraciones. Y viene el ángel y dice, ¿sabes qué? Desde el primer día, ay, esa palabra, desde el momento que te humillaste, desde el momento que doblaste tus rodillas, desde el momento que abriste tu corazón, que lloraste ante la presencia de Dios, dice, Dios me dijo que viniera contigo. Y por eso estoy aquí. Desde ese momento Dios no deja de escuchar sus oraciones. Dios escucha porque conoce su corazón, sabe lo que usted necesita, sabe lo que a usted le está pasando, pero no deje de orar. Dios le dio la respuesta. Dios me mandó, pero el príncipe de Persia se me opuso durante 21 días, pero aquí estoy, dice, tú eres muy amado. Esa palabra, hermano, es tremenda. El escuchar que yo soy muy amado, el escuchar que usted es muy amado. Imagínese eso. Ore, hermano, constantemente hasta que Dios le responda. Si Dios no le responde, sigue orando, porque déjame decirle, hermano, Dios oye las oraciones. Y orar, dice, si yo le preguntara en este momento cuánto tiempo pasa usted en la oración, hermano, no me lo diga. ¿Cuánto tiempo pasa usted en la presencia de Dios? ¿Le dedica usted tiempo a la oración? ¿Cuánto? ¿Cuándo? ¿Cómo? Dios le va a responder, hermano. Esta palabra es interesante. Orar, nos olvidamos lo que significa esta palabra orar.
En el verbo hebreo significa suplicar e interceder. Eso es lo que significa en el verbo hebreo significa suplicar e interceder. No es tanto orar, escuchen bien, no es tanto orar por uno mismo, pidiendo las mismas cosas a Dios todos los días. No, hermano, es más que eso. La oración es más que eso. Es clamar por otros. Hablamos el año acerca del éxito. El éxito consiste en ayudar a los demás en lograr sus propósitos en la vida. Muchas veces pensamos en nosotros mismos. Oramos por nosotros mismos y es válido, hermano. Pero la oración es más que eso. Suplicar. Hoy más que nunca nuestra sociedad necesita que oremos. Hoy más que nunca nuestro país necesita que estemos orando. Hoy más que nunca el mundo entero necesita que la iglesia de Jesucristo se levante para orar. Cualquiera puede estar en un evento, en un concierto, en un aniversario, en una campaña evangelística, en cualquier otro lugar de sanidad o profecía. Cualquiera puede estar, pero no cualquiera puede estar en un lugar de oración. Es ahí donde más brillamos, porque no nos gusta. Esa es la palabra. Si supiéramos que eso es lo más hermoso que nos pudo haber pasado. La oración significa orar por la nación, país o el mundo, por todo el pueblo, o podríamos decir por la iglesia. ¿Qué se te viene a la mente cuando oyes la palabra iglesia, hermano? Orar por la iglesia. Si yo le preguntara a la hermana Adriana, pues es la que me queda más cerquita. La hermana Adriana, ¿cuánto tiempo pasa ella orando por el ministerio, por almas nuevas en la iglesia, por un avivamiento en la iglesia, por las finanzas de la iglesia, por su pastor? ¿Cuánto tiempo? Yo no digan, ¿cuánto tiempo, hermano? ¿Verdad que no nos acordamos de eso? No, vemos al pastor cuando... Qué triste, pero debería ser todo eso, hermano. Por eso está diciendo, por la iglesia. ¿Cuál iglesia? ¿Hay necesidad de la iglesia? Claro que sí. Orar no es solamente saber el significado, hermano, es más que eso. A mí me gusta la acción, a mí me gusta hacer las cosas. No me gusta hablar, me gusta hacer las cosas. Si tenemos algún evento, lo vamos a hacer. Y si no, pues no hicimos en el año pasado por las circunstancias, pero no quiere decir que no lo íbamos a llevar a cabo, por lo mismo no se pudo, pero es más que eso. Entonces, eso es lo que significa orar, hermano. No quiere decir que tampoco usted deje de orar por sus hijos, por su esposo, no está diciendo eso. Estoy diciendo que debemos de pensar en los demás también, en las necesidades de los demás, en los problemas de los demás. En nuestro gobierno, hermano, nos hace más fácil criticar las malas decisiones, las injusticias, la corrupción que vemos, en vez de decirle, Señor, bendice al gobernador, dale gracia y sabiduría para que pueda gobernar, Señor, con temor y en justicia, Señor. ¿Qué es lo que debemos estar haciendo todos los días? Los alcaldes, usted una vez nos hizo una pregunta, nuestro pastor, ahorita se me olvida algunos nombres. ¿Usted conoce el nombre de los alcaldes de cada municipio? Deberíamos. Porque ese es nuestro papel. Si no me cree, ahí en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1 al 3, ahí dice lo que debemos de hacer. Hagamos oraciones, rogativas, peticiones por todos los que están en eminencia. ¿Sí es lo que está diciendo? Dios quiere que oremos por nuestro gobierno, por la sociedad, hermano. Triste saber cuántos cerraron el año muriendo y algunos amaneciendo con muchas muertes. Es ahí donde debemos de estar intercediendo
por la paz de nuestra ciudad, por la paz de la colonia donde vivimos, por la paz del municipio, en este municipio de Tlaquepaque. Dios quiere que estemos orando. Eso es lo que significa orar, orar genuinamente, orar verdaderamente. Muchas veces oramos sin sentirlo, hermano. No siento nada. ¿Qué siente usted cuando termina de orar? Ah, pues igual. No siento nada. ¿Le conmueve? No. Debe de haber un dolor en el corazón, o una pasión, o un amor, según lo que estemos orando. Pero debemos de sentirlo. Muchas veces no sentimos nada. No pasa nada. Si queremos acercarnos a Dios y recibir las bendiciones de parte de Él, tenemos que aprender a orar. ¿Sí? Tenemos que aprender a orar. De otra forma, no, hermano. Hablamos del éxito el año pasado. Yo no sé algunos se acuerdan de algunos de esos temas. ¿Usted cree que ya pasó eso? No, hermano, no pasa. Es una continuación. Sin el Espíritu Santo nosotros no somos nadie. Sin Dios, menos. Sin Cristo, pues todavía peor. ¿Por qué? Porque Él es el que salva, es el que restaura, es el que perdona. Ahora, sin la palabra, ¿qué puedo hacer yo? Nada, hermano. Y si no oro, todavía está peor el asunto. Entonces tenemos que aprender, a caminar con Dios. La oración a Dios es una estrecha relación y auténtica comunión con Él. Es el disfrutar de Dios y tener acceso a Él. Usted disfruta cuando usted ora, hermano. Usted disfruta a Dios. ¿Cómo es Dios? ¿Qué siente estar en la presencia de Dios? Ahorita que estábamos cantando, yo soy bien chillón, pero pues cuando siento que el Espíritu Santo me toca, le quería decir, amigo, cuando estamos en esa parte media de la canción, no me sale la palabra, pero sí me salen las lágrimas. ¿Por qué? Porque lo siento. Porque está ahí. Me gana, ¿por qué? Porque es más fuerte que yo. Porque es lo más hermoso que puedo sentir. Él me hace llorar, me hace quebrantarme, me hace doblar delante de su presencia. No hay palabra, ¿por qué? Porque no hay palabra, porque así es Dios. Eso es sentirlo, hermano. Si yo llorara por llorar, pues yo creo que ganaría un concurso, pero no lo hago, por eso hago, porque amo a mi Dios. Porque Él me toca, porque Él me quebranta, porque disfruto estar delante de su presencia. Porque me gozo, me alegra, porque sé que ahí está, porque sé que está conmigo, porque Él me está tocando, por eso. Es el disfrutar de la presencia de Dios. Muchas veces cuando estoy haciendo los temas, a veces se me caen los rodillas. ¿Por qué? Por las lágrimas, porque digo, pues es que Él es el que está ahí. Disfrutar y tener acceso a Él. ¿Cuántas veces nos quedamos a la orilla? Nos quedamos a nada de entrar en la presencia de Dios. Pero hay un límite, hay veces hay algo que nos detiene y no podemos entrar ante la presencia de Dios. Mucha gente se queda afuera. Son espectadores, a ver qué pasa, a ver qué sucede, a ver cuándo se va a caer a ver cuándo. No, hermano, usted está afuera, pero no está dentro de la presencia de Dios. Y usted no puede entrar en la presencia de Dios al menos que tenga a Cristo en su corazón. A menos que usted vaya en el nombre de Jesús, usted puede entrar en la presencia de Dios mismo. Si usted no tiene a Cristo, usted no va en el nombre de Jesús, usted no va a entrar en la presencia de Dios. Solamente aquel que tiene a Cristo y que va en el nombre de Jesús tiene acceso ante la presencia, ante el trono celestial. ¿Por qué? Porque está Cristo su intercesor. ¿Sí? Acercarse a Él. No se quede en la orilla, hermano. Cuando el Señor ahí en capítulo 5 del Evangelio según San Lucas le dice a los apóstoles, dice, boga mar adentro, dice, métete más adentro, no te quedes en la orilla, métete más adentro, a lo profundo, a la presencia. Es lo que está diciendo, métete más adentro, no te quedes afuera, no seas un espectador, métete en la presencia de Dios. Boga mar adentro, dice, métete más adentro. Muchas veces, aunque somos cristianos y venimos a la iglesia, nos quedamos, hermano, a la orilla, pero no.
Y a veces salimos igual o hasta peor cuando salimos. ¿Por qué? Porque no sentimos nada y vimos todos los defectos que hay dentro de la iglesia, menos estar en la presencia de Dios. La oración llena el vacío. Eso es tremendo, hermano. Hay un vacío en el corazón del ser humano y nada lo puede satisfacer, ni los bienes, ni el dinero, ni las posiciones, ni todo lo que uno pueda alcanzar a tener en la vida. Eso no llena, hermano. Lo único que llena es Dios, el corazón. Ese vacío que solamente nadie puede entrar, que solamente Dios puede entrar, ese vacío solamente Dios. Hay vacío en el corazón del hombre. Hay vacío en los hogares. Hay vacíos en los matrimonios. ¿Por qué? Porque nadie puede llegar a su lugar, solamente Dios puede llenar esos lugares. ¿Sí? Solamente Dios. La oración llena el vacío del hombre con la plenitud de Dios. Ese es tremendo, ¿no? ¿Qué dice el Salmo 23? Que todos lo sabemos de memoria. Mi copa esté rebosando. Bueno, pues me lo sé de memoria, pero sí lo estoy experimentando. ¿Cómo? Mi copa esté rebosando, quiere decir que está fluyendo la presencia de Dios, el gozo de Dios, el amor de Dios, la paz de Dios. Esa presencia es lo que dice, es lo que significa. Otra cosa, digo, literalmente veo una copa pues de lleno y ya. No se trata de eso, se trata espiritualmente hablando. Mi copa esté rebosando, que esté rebosando la presencia de Dios pleno en su vida. Esa palabra, esa frase, Cristo es todo. Una persona que tiene a Cristo en su corazón, que conoce a Cristo, es todo. No necesita más, hermano. ¿Sí? No necesita más porque Cristo lo llena todo. La plenitud de Dios suple la posibilidad, en este caso la debilidad humana, con la fortaleza del Todopoderoso. Diga el débil que fuerte soy. ¿En qué circunstancia? No, cuando hay adversidades, cuando hay problemas, cuando hay ataques, cuando hay todo tipo de pandemia, es cuando debe decir, fuerte soy en Cristo Jesús. El apóstol Pablo podría decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? ¿Porque él es muy fuerte? ¿Porque era un hombre súper dotado? No, hermano, él lo decía porque sabía plenamente que en Cristo todo lo podemos. Y todo aquel que tiene a Cristo puede decir esas mismas palabras, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay una montaña, de adversidades, hay problemas, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Porque mayor es Cristo el que está conmigo que el que está en el mundo. ¿Sí? La oración es el plan de Dios para suplir las más grandes, sencillas y continuas necesidades que puede tener un creyente. Dios es tan grande, hermano, Él puede suplir toda necesidad. Mi Dios suplirá todo conforme a sus riquezas en gloria. ¿Cómo lo hace? Cuando nosotros buscamos la presencia de Dios. Recuerdo que Jorge Müller tenía su orfanatorio, dice que él contaba en su testimonio, decía que cuando escaseaba el alimento para darle a los huérfanos, en una ocasión, dice, una noche viene aquel que le ayudaba a servir las mesas, decía, ¿sabes qué? Mañana no hay que comer, ¿qué vamos a hacer? No te preocupes, vente, vamos a orar. Doblaron su rodilla toda la noche y al día siguiente, dice, había un montón de comida afuera del orfanatorio. ¿Por qué? Porque estuvo en la presencia de Dios. Suple todas las necesidades. ¿Sí? Él puede hacerlo, hermano. Él no lo hace, no va a venir. Olvídate muchas veces de que va a venir a firmarte un cheque o decirte, ¿sabes qué? Por revelación, mira, hija, no. Usted ora a Dios y verá los milagros y el poder de Dios manifestarse en su vida. Cree en Él, acércate a Él plenamente en oración. Usted va a ver la mano de Dios. Él suple, hermano. A veces hay situaciones de enfermedades. Hay cuestiones en cuanto a trabajo, en cuanto a crisis, pero si usted cree en el Señor, Él puede, hermano. Él puede. Amén. Él puede y lo va a hacer. Amén. La oración también es un trabajo serio y difícil. Yo he dicho en una frase, es lo más sencillo, lo más fácil, pero cuesta trabajo hacerlo. Pero también es la labor más importante que los hombres puedan realizar, gloria a Dios.
Es la labor más importante que los seres humanos pueden hacer. Dios nos llama a que tengamos comunión con Él. Ay, esto me gusta mucho. ¿Saben por qué, hermano? Orar es conocer a Dios. Orar es platicar con Dios. Por eso ahorita estaba viendo con relación cuando dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y aquellos que dicen Señor, no profetizamos, no echamos fuera demonio en tu nombre, no hicimos milagros en tu nombre, dice, apártate de mí, no te conozco. ¿Cómo se conoce a Dios? Por la oración. ¿Sí? Por eso dice el Señor, cualquiera, porque mira, dice la palabra de Dios que los dones y llamamientos son irrevocables. Cualquiera puede tener don de sanidad. Cualquiera puede predicar, como dije hace rato. Pero conocer a Dios son contados, hermano. Tener comunión con Dios es muy poquito, hermano. Son pocos. Pero gracias a Dios, Dios nos está dando la oportunidad. Estoy seguro que muchos de nosotros vamos a regresar al camino. Estoy seguro, hermano. La iglesia tiene que regresar al camino. No te haces salvo estando en una iglesia. No te hace hijo de Dios estando en la iglesia. Te hace salvo y sano si tienes a Cristo en tu corazón y conoces a Dios. Porque cualquiera puede ser milagro, hermano. Me acuerdo de una ocasión allá en la iglesia, el pastor Joel contaba el testimonio en alguna ocasión cuando vienen gente, pues tengan mucho cuidado, hermano, cuando ustedes escuchen acerca de la gente que son profetas, evangelistas, que en una ocasión hubo una campaña y dos de ellos dice que los usaba mucho Dios para hacer milagros, que vinieron allá en el centro y estaban predicando la palabra de Dios, mucha gente quebrantados y algunos fueron sanados, algunos liberados, hacían milagros extraordinarios, como el diablo también dice que se disfraza como ángel de la luz. Entonces, y el hermano Joel pues vio todo eso y en la tarde en una ocasión dice que cuando Dios le dirige a uno, entonces dice que pasó por una esquina, estaba una cantina y para su sorpresa estaban los dos hermanos allá adentro. O sea, nada más para que se den una idea, hermano. Cualquiera puede ser, por eso dice, no todo el que me dice Señor. Claro que sí, usted puede echar demonios, usted puede sanar enfermo, pero sabe que usted no puede ser todo eso, pero si no conoce a Dios. Dice el Señor, apartados de mí, hacedores de maldad, dice, nunca os conocí. ¿Cómo, Señor? Si yo iba a la iglesia, Señor, si yo estaba. No se trata de eso. Es la comunión con Dios, el compañerismo con Dios. Por eso hablamos del Espíritu Santo el otro día. El compañerismo significa amistad, ser amigo. Abraham dice que le creyó a Dios y fue contado como amigo de Dios. ¿Sí? Enoc caminó con Dios. Imagínense esa relación tan personal que tenían esos personajes de platicar con Dios. Adán escuchaba la voz de Dios antes de caer en el pecado. Por eso cuando cayeron en pecado dice, Señor, tuve temor y me escondí. No, pues ¿cómo te vas a esconder de Dios? Dios nos llama a que tengamos comunión con Él, hermano. Ten estos puntos porque eso lo vas a recordar, hermano. Y si no, algún día lo vas a recordar, pero déjame decirle, si Dios dice esto es porque es verdad. Dice, y oraren. Señor, diario estoy. No, estamos hablando de una oración genuina, sincera, delante de la presencia de Dios. Número 3, buscar mi rostro. Ahí mismo dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren, la siguiente parte dice, y buscar en mi rostro. ¿Qué significa esto? Dice, buscar al Señor significa buscar su presencia. Esta palabra, una traducción común de la palabra hebrea, rostro. Dice, pero esta es la forma hebreica de tener acceso a Dios. Estar delante de su rostro es estar ante su presencia. Dice, y buscar en mi rostro. La palabra es tremenda, hermano. Dios no está extraviado, no está perdido. Si no, pues anunciamos en las redes todo eso rápido. No, hermano, no se trata de eso. Dice el Señor, y buscar en mi rostro. Orar y buscar el rostro de Dios no es lo mismo.
Decía hace rato, ¿cuánto tiempo ora usted? Ahora, la pregunta sería, ¿cuánto tiempo está usted en la presencia de Dios? Se lo voy a poner más ejemplo. Aquí en la iglesia parece que tenemos el tiempo de, así casi hermano, así, hablamos del tiempo de fin de año. 2 horas y ya se me hace, yo creo que a ver a qué hora termina el hermano, porque ya me anda, ya se pasó la hora, no estar 2 horas en la iglesia nomás, y empezamos, están tanto tiempo en la oración, pues no, eso es, y empezamos a cuestionar esas cosas. ¿Cuánto tiempo está usted en la presencia de Dios? Es una palabra interesante. Buscar estar en la presencia de Dios. Saben que en muchas ocasiones cuando oramos nosotros oramos a Dios, pero no esperamos estar tiempo en la presencia de Dios. Y no le damos la oportunidad a Dios de contestar nuestras oraciones. Señor, bendíceme y buenas noches y gloria a Dios, amén. Y el Señor dice, hoy iba a decir lo que, pero no le dimos tiempo. ¿Cuánto tiempo hablamos del tiempo el miércoles pasado? ¿Cuánto tiempo pasa usted con su familia, con su esposo, sus hijos? No digo que esté en casa, una cosa es que esté en casa, pero ¿cuánto tiempo de calidad pasa con la persona? Piensen eso. Entonces, ¿cuánto tiempo pasamos en la presencia de Dios? Moisés, cuando iba a la presencia de Dios, nomás se quedaba 40 días y 40 noches. Y cuando él bajaba, dice que el pueblo veía su rostro, que alumbraba. ¿Por qué? Porque había estado en la presencia. Se nota una persona cuando está en la presencia de Dios. Se nota una persona que ora, se nota una persona que lee la Biblia, se nota una persona que ha estado con Dios. Como se nota también los que no han estado. Así de simple, hermano. Eso es buscar el rostro de Dios, buscar estar en su presencia, ante la presencia de Dios. El salmista de David decía, mejor es un día dentro de sus atrios que 1000 fuera de ello. Y también dice en el Salmo 122, dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. No vayas ahorita, mañana, después. Dice, yo me alegré con los que me decían, gloria a Dios, hermano. ¿Dónde va la iglesia? Gloria a Dios, vamos para allá. Buscar en la presencia de Dios. Eso es un tiempo indefinido, un tiempo de calidad. ¿Sí? Ese no hay medida ahí, decir, ¿sabes qué? ¿Con 15 minutos? ¿Con 10 minutos? Como cuando le dice Pedro al Señor ahí en el Evangelio según San Mateo capítulo 18, cuando dice, ¿cuántas veces voy a perdonar a mi hermano? ¿Es suficientemente 7? No, pues yo creo que esperaba, le iba a decir al Señor, wow, Pedro, ahora sí que te pasaste. No, está bien con 3, ¿no? ¿Para qué 7? No, dice, no, sino hasta 70 veces 7. Nosotros hay un límite, pero a Dios no existe límite, hermano. Piensa en eso, cuánto tiempo ha estado usted en la presencia de Dios desde que usted conoce a Cristo. O es más, en esta semana, ¿cuánto tiempo pasó usted en la presencia de Dios? Debemos de volvernos diligentemente. ¿Sí se acuerdan esa palabra que dijimos el año pasado? Los requisitos que Dios le dijo a Josué. ¿A qué se refería lo que se refiere eso? Diligentemente. O sea, tenemos que ser diligentes en buscar a Dios. Mañana, después, ya que tenga tiempo, no, hermano. Mañana no puede ser que no amanezcas. Hay que ser diligente en buscar a Dios. Hoy es el día de salvación, dice la palabra de Dios. Con diligencia. Me hallan los que temprano me buscan. ¿Qué está diciendo eso? O sea, tenemos que buscar a Dios a temprana hora del día. Estar en su presencia. Martín Lutero decía estas palabras. Hay muchas cosas que hacer, como todos nosotros tenemos muchas cosas que hacer todos los días, tenemos que trabajar, tenemos que hacer todo, hermano. Entonces decía él, hay muchas cosas que tengo que hacer, mucho trabajo el día de hoy, pero voy a pasar las primeras 3 horas ante la presencia de Dios. ¿Te ha notado cuando usted ora, se levanta en la mañana, ora y busca a Dios, cómo las cosas son diferentes? ¿Hay paz en el día? ¿Hay menos problemas? ¿Sí? ¿Y cuando no?
¿Cómo se hace difícil el día? ¿Cómo vienen los problemas? Parece que nomás amanece y ya están esperando en la puerta. Sí, así es, hermano. Tenemos que ser diligentes en buscar a Dios. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer, buscar diligentemente el rostro de Dios con todo el corazón, hermano. No nada más un simple deseo, tiene que ser con todo el corazón. Anhelar su presencia, desear estar en la presencia de Dios. En el Salmo 40 también dice: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de mi Dios? Bueno, mi pan, mi lágrima de cada día. Mientras todo me dicen: ¿dónde está tu Dios? ¿No les ha dicho eso, hermano? A veces no les suena familiar cuando dice, yo soy cristiano. ¿Por qué te pasan todos los problemas? ¿Por qué estás como estás? ¿Por qué te llueven los problemas? Eso es que te están diciendo: ¿dónde está? Pues no que es cristiano, no que va a la iglesia. No. Piensa en eso es lo que pasa, es lo que hace. Pero él decía: mientras todos me dicen, ¿dónde está su Dios? Dice: ¿cuándo vendré y me presentaré? Tenía un anhelo por estar en la presencia de Dios. Era su hambre y su sed de estar en la presencia de Dios. Eso es lo que debe de haber en nuestros corazones. Anhelar estar en la presencia de Dios, buscar el rostro de Dios. Es de suma importancia. Tiene que ser algo intensamente, hermano, con una determinación de acercarnos a Dios, de conocer a Dios. Eso es lo que debemos de estar buscando todos los días. Esta frase me encanta. Si lo puedes escribir, yo creo que te será de mucha bendición. William Temple, arzobispo anglicano, cuando le preguntaron cuánto tiempo oraba, escuchen bien, cuánto tiempo oraba, dijo que pasaba 30 minutos de rodillas, 29 buscando el rostro de Dios y 1 minuto orando. Lo voy a repetir. Cuando le preguntaron cuánto tiempo oraba, dijo que pasaba 30 minutos de rodillas, 29 buscando el rostro de Dios y 1 minuto orando. Eso es tremendo, hermano. Piensa en eso. Que no es nada más pedir por pedir, es estar en la presencia de Dios, más que cualquier otra cosa. Por eso dice el Señor: busca primeramente el reino de Dios, toda su justicia, las demás cosas vendrán, ¿qué? Como consecuencia de eso. Me gusta esta frase, no sé si lo voy a hacer un cuadro, pero lo voy a hacer, hermano. ¿Con qué intensidad buscas el rostro de Dios? No me conteste, pero ¿cuánto? ¿Usted tiene esa intensidad de estar buscando a Dios, hermano? Vamos a estudiar ese pasaje. Cuando los discípulos le dicen al Señor Jesús: enséñanos a orar. ¿Por qué le dijeron? Porque había resultado en la oración. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Con qué profundidad busca usted tener esa intimidad con Dios? A solas con Dios, en otras palabras, estar a solas con Dios. A mí me gusta orar. Cuando estoy orando, a veces no quiero que me molesten, no quiero que me digan, que me hablen. ¿Por qué? Porque ese para mí es un tiempo sagrado, ¿no? Es un tiempo sagrado. Yo no quiero que nadie me interrumpa en ese momento. ¿Por qué? Porque ya cuando estoy en la presencia de Dios, cuando está fluyendo el Espíritu, de repente es una interrupción. Es estar a solas con Dios. Por eso dice, cuando ores, entra a tu aposento, a tu cuarto, y ora a Dios a sola. Oramos mi esposa todos los días por las necesidades y por todos ustedes todos los días, pero eso es juntamente. Pero cada quien tiene su tiempo para buscar a Dios, ¿sí? Muy personal. Debemos buscar la presencia de Dios y buscar el rostro de Dios siempre, constantemente, ¿sí? Número 4, convertirse de sus malos caminos. Sigue diciendo en
En 2 Crónicas capítulo 7 versículo 14 dice, y buscaren mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos. Oh Señor, pues ¿cómo? Si somos cristianos, si somos hijos de Dios. Pero obviamente no nos está hablando a nosotros, está hablando a otra congregación, está hablando a otra persona que no es cristiano, obviamente. Dice, se convirtieran de sus malos caminos. Habla de un arrepentimiento genuinamente, apartarse del pecado específico, en este caso de una forma de idolatría. Esto es algo muy interesante. Pecados específicos. Yo sé que usted no lo tiene, pero Dios me está diciendo que yo tengo que apartarme de algunos pecados específicos y Él me los señala y Él me dice cuáles son esos pecados específicos. Todos nosotros tenemos alguna área en nuestras vidas de que somos débiles. Y el diablo no te va a tocar en el área de tu vida que no eres débil. Si este joven le gustaba pues obviamente no le va a venir el diablo a decirle, sabes que te ofrezco una torta, te doy unos tacos. No, le va a atacar por lo que él sabe que va a ceder y sabe la parte débil de su vida. Así es el diablo, es astuto, él conoce nuestras debilidades. Pero el Señor nos está diciendo pecados específicos. Hay algo, hermano, que yo no he dicho y no sé si es el momento, pero sentía un fuerte impulso de parte de Dios. Yo los veo, hermano. Dios me dice a mí muchas cosas. No le he dicho, pero algún día le voy a decir. Y yo sé que tiene que ver con relación a esto. Porque tengo que estar bien seguro lo que voy a decir, porque eso tengo que escuchar la voz de Dios, pero yo siento eso. Si algo que sí puedo decir es esto: veo a una iglesia dormida. El papel del diablo, la función del diablo es dormir a las iglesias. Estábamos escuchando el Evangelio según San Lucas, cuando dice acerca de esta parte, son como los niños que se sientan en la plaza. Dice, oyes, tocamos música triste y no lloraste. Tocamos música alegre y no bailaste. Lo que quiero decir con esto es que ni te alegras ni te quebrantas. Es una iglesia dormida que ya no siente el dolor y no siente la alegría. Eso es estar dormido, hermano. Y yo veo eso, hermano. Ese es el punto que Dios me estaba diciendo. Ese es un punto que tenemos que ver. Le he dicho al Señor y se los confieso. Le digo, Señor, ayúdame, dame sabiduría cómo vamos a enfrentar esta situación. Pero ya no depende de mí, depende de ustedes. ¿Sí? Entonces, una iglesia dormida, hermano. Pero es a causa de lo que estamos hablando. Por eso digo, yo resistía, pero eso es precisamente la humillación, el orar, buscar el rostro de Dios y volvernos de nuestros malos caminos. Habla de un arrepentimiento, hermano. Hay mucha gente dentro de la iglesia idólatra. ¿Cuánto adoramos a nuestros hijos? ¿Cuánto adoramos a nuestros esposos, cónyuges? ¿Cuánto adoramos nuestra casa? ¿Cuánto adoramos el dinero? ¿Cuánto adoramos las posesiones que tenemos? Mucha gente idólatra dentro de las iglesias. Que estas cosas están por encima de Dios. Por eso cuando hablamos de sacrificio, hablamos de servicio, no estamos dispuestos a hacer eso porque es más fuerte que Dios, es más grande que Dios para nosotros. Y digo, qué triste.
hemos puesto esas cosas en primer lugar antes que Dios. Dejar el pecado es lo que Dios exige de toda persona que desea acercarse a Él. Este es un trabajo para usted, es un trabajo para mí. Si usted quiere acercarse a Dios y que Dios se vuelva a usted, usted tiene que dejar esta palabra, pecado. El que esté dispuesto a acercarse a Dios, porque no todo. Dios dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros, dice el Señor. Y se convirtieren de sus malos caminos. Ahora, ¿cómo, Señor? Si yo predico la palabra, Dios me está diciendo, eres un pecador y punto, y se acabó. Lo que dice Isaías, dice la palabra de Dios, que nuestra justicia es como trapo de inmundicia. Entonces es un Dios santo, Dios conoce la perfección, lo que hay en el corazón del ser humano. Mismo el Señor Jesús cuando decía, hablaba a la gente, decía, el que ve una mujer para codiciarla, que dice, ya adulteró con él su corazón, no llegó al acto físico, simple y sencillamente ya lo pensó, ya es pecado. Así de simple, hermano. Él conoce los pensamientos. Él sabe lo que hay en mi corazón, sabe lo que hay en su corazón, por eso convertidos de sus malos caminos. ¿Sí? Entonces, Él sabe perfectamente. Si no estamos dispuestos a dejar nuestros pecados, la oración se vuelve una hipocresía espiritual. Lo voy a repetir. Si no estamos dispuestos a dejar nuestros pecados, la oración se vuelve una hipocresía espiritual. Señor, te amo con todo mi corazón. Señor, tú eres lo máximo, dice el Señor. Qué hipócrita eres. Así me ve el Señor, así me dice el Señor. No tengo que escucharlo, solo sé que así me ve. En una ocasión contaban la historia acerca de un hombre ese que había ganado tantas almas, un hombre que evangelizaba, había ganado tantas almas y dice, Señor, esta semana gané tantas almas, gloria sea tu nombre, dice el Señor, póstrate, dobla tus rodillas. ¿Por qué? Porque se querían enaltecerse. Viene la siguiente semana y dice, ¿sabes qué, Señor? Híjole, Padre, he pecado contra ti, ponte de pie. Porque veía el corazón contrito y veía el corazón. Y Él conoce todo, hermano. Él sabe lo que hay en su corazón. Que no sea eso, hermano, que su oración no llega nada más al techo. O no llega al techo nada más, sino simple y sencillamente que su oración llega de la presencia de Dios. Porque hay estorbos. Para nosotros los esposos también nos habla, el apóstol Pedro está diciendo ahí en 1 Pedro capítulo 3, versículos 7 y 9, está diciendo, que dice que para que nuestras oraciones no tengan estorbos. ¿Qué está diciendo eso? Pues si estoy enojado con esta mujer, Señor, tú eres lo máximo, no dice, ¿sabes qué? Acuérdate. Sí, entonces eso es lo que sucede, hermano. Y eso es lo que pasa. Entonces hay estorbos y el Señor dice que nosotros tenemos que humillarnos. Otra cosa, alguna raíz de amargura en contra de tu hermano, en contra de cualquier persona, no importa que no sea cristiano, hermano. No está hablando específicamente que tienen que ser los hermanos en la iglesia, pero ¿qué hay con el vecino? ¿Qué hay con el compañero de trabajo? ¿Qué hay con aquellas personas que nos hacen la vida difícil cada día? Piensa en eso, hermano. O sea, aquí no está diciendo nada más por los hermanos de la iglesia, aunque también existe dentro de la iglesia. Está diciendo la gente que nos rodea. ¿Alguna raíz de amargura? ¿Alguien te ofendió? ¿Alguien te hirió? Y guardamos eso. Eso el Señor lo está mirando, es el Señor está viendo. No sea que algunos, en hebreo, no sea que algunos deje de alcanzar la misericordia que dejando brotar una raíz de amargura en su corazón. Brota eso, hermano. Hoy tuvimos una discusión con la esposa, o sea, pero pues sí, como que, o con alguna persona, no, dice el Señor, estás dejando que que brote una raíz de amargura en tu corazón. Con alguna persona que tuvimos un conflicto. Hasta el mismo Señor dice, si vienes al altar a dejar tu ofrenda, dice, y te acuerdas
de que tienes algo en contra de alguien, ¿sabes qué? Ve, reconcíliate, luego viene y presenta tu ofrenda. El Señor sabe todo eso. No estoy hablando nada más de los cristianos, estoy hablando de la gente que nos rodea, hermano, todos los días. Hay que, lo vemos en el trabajo, no sé. Cuidado, porque eso es lo que está pasando. Está diciendo el Señor, convirtieron de sus malos caminos. Si hay alguna raíz de amargura, pídele perdón a Dios, porque no puedes acercarte a Dios y no puedes estar en la presencia de Dios. Tenemos una necesidad. Yo reconozco, hermano, y eso es algo que yo creo que debemos de reconocer todos. Tenemos una necesidad de ser sanados. Todos nosotros hemos ofendido y hemos recibido alguna ofensa en alguna ocasión. Y todos tenemos esta necesidad de ser sanados emocionalmente, espiritualmente y físicamente. ¿Sí? Yo lo reconozco, hermano. Si usted quiere reconocer, bien, y si no, es muy personal. Pero si el Señor dice, si se humillaron, bueno, ¿a qué se refiere, Señor? No he matado a nadie, no he robado. Dios está mirando el corazón. Quien conoce los pensamientos es Dios, el que mira el corazón es Dios. Él no ve cómo vengo vestido, ni cómo usted viene vestido, ni cómo se arregla uno. Lo que Él mira es el corazón, hermano. Y lo que Él sabe, y Él sabe perfectamente lo que hay en su corazón y en mi corazón. Y muchas veces no recibimos, o no somos bendecidos, casi por lo general, por esta situación. Ya sea que pedimos mal o estamos mal con nuestro Dios. ¿Sabían ustedes que hasta hay personas que están amargados con Dios? Yo he escuchado testimonios, a veces por lo regular, casi siempre a los pastores pasa de que, o padres de familia que se entregan de lleno al Señor, y los hijos se amargan en contra de Dios diciendo, es que Dios me quitó a mi papá, es que Dios no permitió que mi papá y mi mamá estuviera más tiempo conmigo, y se amargan con Dios y no quieren saber nada de Dios. O a veces que siendo cristianos, como decimos, permitió que le pasara un accidente a nuestros papás, a nuestros hermanos, a nuestros hijos, y oramos y decimos, Señor, pero ¿por qué no lo sanaste? Él sabe por qué no lo hace. ¿Por qué permitiste que pasara eso? No tenemos que cuestionar. Mucha gente está amargada en contra de Dios. Aún siendo cristianos, mucha gente, porque no le contesta sus oraciones, hermano. Digo, es que eso no me corresponde a mí. Tengamos cuidado porque esto ha sucedido, ha pasado eso. Hay gente que se amarga de Dios por nuestro testimonio. En una ocasión estaba contando el hermano siempre se me va el nombre de allá de Colombia, César. Ahí en San Luis Potosí nos estaba comentando un testimonio acerca de que de un matrimonio, eran pastores. Ponte de pie. Casi nunca lo hago, pero lo voy a hacer ahorita, no le agarro la mano a mi esposa. Dice que eran pastores, tenían hijos. Entonces dice que cuando entraban a la iglesia, dice que iban así de mano y parecía que todo era perfecto. Y salían de la iglesia igual. Abrazos y todo eso, gracias. Abrazos y todo eso. Y en una ocasión viene una jovencita, habla con uno de los pastores y le dice que él estaba pensando en suicidarse y estaba muy enojado con Dios, y le preguntó a qué se debe. ¿Por qué usted siente eso hacia sus padres? Son sus papás. Es que son unos hipócritas, dice. Vieras en la casa cómo se pelean, cómo se grita, cómo se insultan, y cuando llegan a la iglesia se toman de la mano y entran a la iglesia como que todo fuera bien, dice. Por eso los odio, así decía. No se engañen, hermano. El verdadero cristianismo no se hace dentro de la iglesia, se hace en la casa. Y los hijos lo ven. Ellos oyen lo que usted dice, ellos ven cómo trata uno a la mujer o la mujer al esposo. Y aquí, gloria a Dios, aleluya, tengo un amigo que me da gloria a Dios. Y ahí, maldiciones, no, hermano, eso no. Cuidado con lo que estamos enseñando a nuestros hijos.
Muchos de esos se amargan en contra de Dios. Hijos de pastores que no quieren acercarse, no creen en Dios. ¿Saben por qué? Por esto mismo que estoy comentando. Ahora, si yo me preguntara por qué Dios dice que me vuelva, por eso mismo, hermano. ¿Cómo estoy delante de los ojos de Dios? ¿Cómo estamos ante los ojos de Dios? ¿Realmente es lo que predicamos o simple y sencillamente es una farsa lo que estamos practicando? No, hermano. Por eso es el Señor que se convirtieran de sus malos caminos. Dios nos llama de volvernos de nuestros malos caminos y de volver a la senda antigua. Pregúntate, eso es lo que dice Jeremías. Paraos en el camino, dice. O sea, dice el Señor, detente por un momento. Considera ¿a dónde vas? Estaban leyendo ahorita en la mañana mis devocionales acerca de Agar. Usted sabe la historia de Agar, de cómo es que se fue de la casa de su señora, en este caso de Sarai. Y dice, ¿sabes qué? El Señor dice, vuélvete a tu señora y sométete a ella. ¿A dónde va usted, hermano? Es que ya tomé una decisión, es que No, hermano, ¿le ha preguntado usted a Dios qué va a hacer con su vida? Usted ha pensado lo que usted va a hacer con su vida. Eso nadie, ni quien diga nada. Usted piensa con lo que va a hacer. Yo pienso con lo que voy a hacer con mi vida. Pero no le he preguntado al Señor qué va a hacer con mi vida. Que nosotros decidimos. Tenemos planes para este año. Todos, yo creo. Le hemos preguntado, ¿esa es su voluntad? ¿Eso es lo que Dios quiere para nosotros o es lo que yo quiero? Consideremos a Dios. Párate, dice, ahora, ¿a dónde te va a llevar eso? O, en otras palabras, del tiempo que conoces a Cristo, que tienes a Cristo en tu corazón, ¿dónde te conduce esto? ¿A dónde te lleva? ¿A ti, a tu familia? ¿Dónde? Dice, por eso dice, detente, párate en el camino, considera las sendas antiguas. No es lo mismo andar con Dios que andar por sí mismo. Sí, tenemos que considerar a Dios. Mucha gente aunque estamos en la iglesia, no consideramos a Dios en nada. Y cuando las cosas no salen, entonces sí le reclamamos a Dios porque no pasó las cosas que quisiéramos. No. Por eso dice, párate ahí. Porque recuerda que cuando tú tomas una decisión, si eres padre de familia, voltea atrás, está una mujer, están unos hijos, no sé cuántos, pero van y donde tú vas es como si hicieran esto. Yo piso aquí y piso acá. Donde yo voy, ellos van a seguir mis pasos. Si yo hago para acá, ellos van. Si yo hago para allá, ellos van a ir. Si yo camino por la senda derecha, ellos van a ir también. Considera eso. Dice el Señor, por eso dice, ¿cuántos de nosotros desde que conocemos a Cristo no hemos tomado nuestra senda? No hemos ido a donde hemos querido, hecho como hemos querido. No, hermanos, dice el Señor, vuélvete de tu camino. Te apartaste, te alejaste, te desviaste. Yo te estoy diciendo ahorita, vuélvete ahorita. Quinto, la promesa de Dios. Vamos a terminar. Quinto, la promesa de Dios. Gracias a Dios, porque Dios es bueno. Dice, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Gracias a Dios. Una vez que nos humillamos, una vez que oremos, una vez que busquemos el rostro de Dios, una vez que nos hemos convertido en nuestros malos caminos, entonces dice el Señor, yo te prometo una cosa, si tú haces estos 4 puntos que te corresponden a ti, yo me encargo del siguiente, que es esa promesa que el Señor nos está diciendo. Dice, yo perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Habla de perdón, habla de restauración, habla de sanidad. Si yo le preguntara en este momento, hermano, ¿cuántos de nosotros necesitamos restauración de parte de Dios? Primeramente con nuestra comunión con Él. Restauración en nuestra familia, en nuestros matrimonios, en nuestros trabajos, en nuestras finanzas, todo, hermano. Si usted piensa en eso, o sea, Dios dice, si tú haces esto, yo te voy a sanar. Te voy a perdonar y te voy a restaurar. Dios es un Dios bueno. Pero dice, cumple primero estos 4 y yo me encargo de los demás.
Dios promete salvación y sanidad. Él va a salvar, hermanos. De esto que estamos pasando, Dios te va a salvar. De la situación en que te encuentres, Dios te va a salvar. No importa, por muy difícil que sea, imposible humanamente hablando, pero Dios dice, yo te prometo que voy a salvarte. Dios dice que no va a permitir que sus hijos seamos avergonzados. Él no lo va a permitir. Porque Él nos ama y Él quiere que nosotros tengamos victoria en contra de las adversidades, en contra del diablo, de quien sea, hermano. Dice, yo oiré. Ay, esa hermosa palabra. Esta oración, si usted lee todo ese, ahora mis oídos estarán atentos hacia este lugar, dice, y mis ojos estarán abiertos. Gloria a Dios. O sea, Dios está prometiendo, está diciendo, mis ojos estarán abiertos. Mis oídos estarán atentos, dice. Antes de que usted clamara, hermano, antes de que usted vaya a clamar, Dios ya está diciendo sí. Ya está diciendo sí, sí, hijo, sí. Por eso dice la palabra de Dios que en las promesas del Señor son siempre sí y en Él amén. ¿Sí? Entonces dice, yo oiré, Dios escuchará sus oraciones. Ahora, si me preguntaran en este momento, ¿acaso Dios? Posiblemente algunas no, algunas sí, dependiendo. Pero estoy convencido, hermano, que hasta hoy no he escuchado la oración del Señor. ¿Por qué? Porque hay cosas que están obstruyendo y están ahí entre Dios y nosotros. Sí, entonces eso, como digo, eso me corresponde a mí quitarlo. No sé qué sea, pero eso me corresponde. Esos 4 puntos, analiza y ve qué es lo que está interponiéndose entre tú y Dios. Dios oirá la oración y responder y va a tener compasión de usted. Dios va a tener compasión de su pueblo. Dios responderá a sus peticiones. ¿Cuántas peticiones no son hechas delante de la presencia de Dios? Y ninguna de ellas son contestadas. ¿Porque Dios es malo? Porque Dios es bueno, pero hay cosas que están oponiéndose ahí para que no vengan las respuestas. Que le dijo a Daniel, eres muy amado. ¿Cuántas peticiones, hermanos, no han quedado al aire? Se han puesto ante la presencia de Dios y no ha habido ninguna respuesta. Dios responderá a sus peticiones, los limpiará y restaurará con su favor y le dará paz, le hará justicia y le dará el poder. Esa es la promesa de Dios. Dios está diciendo, te voy a responder. Dios sanará su vida. Honestamente, hermano, en verdad, como dije hace rato, todos hemos sido ofendidos, pero también todos nosotros necesitamos una sanidad espiritual, pero una sanidad como no te imaginas. Y Dios quiere sanarle. Lo mejor de todo es que Dios quiere sanarle. Y dice, Dios sanará la tierra, derramará la lluvia, bendiciones físicas y en el Espíritu Santo. Yo sanaré su tierra, dice el Señor. ¿A qué tierra se refiere? Hay una tierra acá adentro. Aquí se llama corazón. Hay esta tierra que necesita ser sanada, limpiada, lavada, restaurada, conforme a la voluntad de Dios. ¿Sí? Eso es lo que el Señor se refiere. Y claro que también se refiere a todo lo que estamos pasando, lo que estamos viviendo. Dios va a traer sanidad a la tierra si el pueblo de Dios se humilla. Nosotros jugamos un papel, como no te imaginas, de suma importancia ante los ojos de Dios y ante la sociedad.
Pero para cumplir esa función tenemos que despojarnos, tenemos que quitarnos todos los demás, hermano. Esta restauración habla del despertar espiritual y el avivamiento que necesitamos como iglesia. La oración. Dios llama a la iglesia. Dios le está llamando a usted, me está llamando a mí. Y la respuesta es tan sencilla. ¿Qué vas a hacer? ¿Te quedarás ahí donde estás o vas a regresarte a Dios? Porque Él dice, si te vuelves a mí, yo me voy a volver a ti. No dice Él, me voy a hacer como tú, no está diciendo, si te vuelves a mí, yo me voy a volver a ti. Si yo te preguntara en este momento, hermano, ¿desde cuándo usted, escuchen bien, desde cuándo usted se apartó de Dios? No me conteste porque esto yo creo que sea una tarea que tú lo vas a hacer en casa. ¿Desde cuándo usted se apartó de Dios? No estoy diciendo que usted viene a la iglesia, no estoy diciendo que usted diezme, no estoy diciendo que usted haga algo, estoy diciendo, ¿desde cuándo usted se apartó de Dios? ¿O Dios se apartó de usted? ¿Desde cuándo? Piensa en eso. Una vida religiosa que ha llevado la iglesia, eso es otro punto. Una vida religiosa que hemos llevado como iglesia está excelente, hermano. Venir a la iglesia, orar, cantar, diezmar y punto y se acabó. Pero eso es religiosamente hablando. Es como que nos sacó Dios de ahí del templo, donde íbamos cada domingo, dábamos nuestra limosna y todos los demás y punto y se acabó. No, hermano, esta iglesia, la iglesia de Cristo es más que eso. Es más que eso, hermano. Mucha gente vive esa misma religión, nada más se cambió de nombre. Es la verdad, nada más se cambió de nombre. ¿Desde cuándo se apartó de Dios? Piensa en eso. Dios le está llamando hoy y Dios le está diciendo, vuélvete a mí, yo me volveré a ti. Si mi pueblo, dice,